El Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz nuevamente desde un cuarto en mi casa. Traté de buscar exteriores, pero tuve ciertas dificultades. Había mucho sonido, o a los lugares que tenía en mente ir no son de tan fácil acceso, así que necesito seguir con los estudios, no interrumpirlos, colocarlos en la página con cierta regularidad, porque yo sé que algunos de ustedes tienen la expectativa de continuar con los estudios y estamos tocando un tema muy relevante como todos los temas, pero el tema de la fe es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos visto realmente, como dice la frase, abuelo de pájaro, muy rápidamente aspectos de la vida de Abraham, de Noé, entre otros llamados héroes de la fe. Pero en este episodio, en lo que tú vas buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones, y recordándote que también tenemos el canal, el podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast de Grace 21, y la página de Instagram que es Grace21_life, la rayita de abajo, live, para que puedas ver lo que colocamos ahí con cierta regularidad también, en la medida que el tiempo no nos permite, en lo que estamos atendiendo una serie de situaciones, ¿verdad? Laborales y también de salud con relación a mi esposa, unos pasos que ella está dando y estamos dando juntos, obviamente, a ver qué sucede más adelante en las próximas semanas o meses. El tema de la fe, que tal vez para algunos es bien fácil eh, despacharlo o describirlo de manera muy por encima, muy leve, sin profundizar, pues lo pasan la página bien rápido y no se detienen a considerar lo importante que es este aspecto de considerar lo que es la fe y si le creemos o no a Dios. Hace poco me volvió a suceder, me ha sucedido muchas veces. Y a veces uno tiene que ser intencional cuando uno quiere ministrarle a la gente de manera respetuosa, pero firme, con la genuina intención de indagar un poco sobre dónde está parado o parada la persona a quien uno le está hablando de asuntos de Dios. Este caballero que hace poco estaba compartiendo junto a su familia y él se une al grupo, tiene una historia muy interesante de salud. Es un sobreviviente de muchas batallas de salud y otras situaciones de vida que realmente, como yo le dije, tú eres un sobreviviente, lo es. Eh, pero quise preguntarle la pregunta que yo le he formulado a muchas personas en mi vida en diferentes instancias, en hospitales, en funerales, etcétera. Y la pregunta es bastante sencilla, porque lo que salga detrás de la pregunta, estas primeras palabras, en los próximos segundos, va a decir mucho de dónde está espiritualmente ubicada esta persona. Y le pregunté, si yo te pregunto, para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Y él me dio su respuesta, pero obviamente la respuesta no era tan específica. Tal vez estoy pidiendo demasiado, pero es que creo que una persona que es creyente, que genuinamente ha creído en Cristo como Señor y Salvador, lo va a expresar bien rápido con sus labios. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo fue a la cruz y cargó con mis pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Algunos dirán, el Hijo de Dios. Eh, Muchas veces he escuchado que dicen, Él es lo más grande. Y no es que estén mal en todas estas cosas, pero mucha gente no te contesta de inmediato que es su Salvador o su Señor o lo que hizo en la cruz. Y ahí donde uno tiene que tratar de ir un poquito más allá y averiguar si la persona, porque no lo tiene que hacer para complacerme a mí. Yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Y tampoco tiene que tener una respuesta que me satisfaga a mí.
Me interesa como embajador evangelista, que somos todos, de que la persona sepa que Jesucristo es el Señor de su vida y que es su Salvador, porque si no, entonces no tiene salvación, sus pecados no han sido perdonados, su fe está mal puesta, está mal colocada y puede tener la persona un falso sentido de seguridad de que se considera a sí mismo o a sí misma que está bien con Dios y que cuando su corazón deje de latir, el día que muera, por las razones que sean, pues considera, y a veces estas son las respuestas que yo también he escuchado antes, yo creo que yo voy para el cielo, o no estoy seguro, yo espero ir al cielo. Ninguna de esas respuestas es una respuesta concreta, no es firme. Y nosotros tenemos que estar ciertos cuando hemos estudiado este tema de la fe. En Hebreos dice, la fe es certeza y convicción. No se anda en ambivalencia, en incertidumbre, en una tal vez, en una probabilidad, en algo que lo deja a la suerte. Deja ver, a lo mejor me salió bien. No puede ser así. Nuestro Dios es un Dios absoluto, absolutamente Dios. Y todos sus estatutos y todo su carácter, toda su voluntad, todo es absoluto. Y uno delante de él o está absolutamente salvo o está absolutamente condenado. No hay términos medios. Como yo le he dicho muchas veces, no hay mujeres casi embarazadas. O está embarazada o no está embarazada. No hay donde encontrar esa zona gris. Que a la humanidad le encanta crear esos espacios grises. El tema de la fe, y hoy vamos a considerar algunos ejemplos que hay en las cartas del apóstol Pablo, pero antes de llegar a eso me gustaría que visitáramos nuevamente, porque nosotros tenemos que entender, y no que no se nos olvide, prohibido olvidar, lo que está pasando realmente con la humanidad. Que no caigamos en el juego del mundo de que lo que se está viviendo, lo que se vive, se basa todo en lo que es la política. Y la gente habla todo política, y políticos, y leyes, regulaciones, establecimientos de reglas para la gente, de conducta, de ordenanzas, entre otras. Otro es que toda su discusión o su cosmovisión de vida y su análisis de vida está basado en la economía. Otros es en las artes, otros en la educación, en la ciencia, y no hablan de Dios, y no hablan de su palabra, y no hablan del pecado, y no hablan de condenación ni de salvación. No hablan ni de Satanás siquiera. Ahí donde está su gran logro de esconderse a plena luz del día, donde es obvio que algo muy mal está pasando en la sociedad y que Dios ha intervenido con relación a eso en el pasado, pero que a la misma vez nos sorprende su amor y paciencia tan grande para con nosotros, en que siendo aún pecadores, su Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz, para abrir un camino de regreso al Padre y reconciliarnos con Él, porque el pecado nos separó de Él. Todo esto son noticias importantes de saber y lo creemos por fe, pero no una fe ciega. Nuestro culto es racional, es que hace completamente sentido todo eso. Rechazarlo tiene sus consecuencias. Y por eso estamos estudiando el tema de la fe. Y en Romanos el capítulo 1, y esto sería bueno, y conozco personas que estudian psicología o han estudiado psicología o están en funciones psicológicas. Si quieres tener un elemento bien, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Si quiere entender mucho de lo que le pasa a la humanidad, de tantas personas que llegan donde usted, psicólogo, donde usted, psicóloga, o aquellos que están estudiando ciencias del comportamiento humano, dense un paseo por este capítulo 1 de Romanos y para muestra con un botón basta para que sepan que mucho de lo que las personas le presentan a usted está afectado por esto que leemos en la palabra de Dios. No es teología en el sentido de un estudio humano o catedrático. Esta es la verdad de Dios. Lo que Dios tiene que decir sobre nosotros es bien importante
mucho más importante de lo que uno se imagine de uno mismo, o lo que el ser humano siempre está tratando de descifrarse a sí mismo sin Dios. Me sorprende la cantidad de trillones de palabras que se emiten diariamente alrededor del mundo, ya sea por noticiarios, en áreas de educación superior, en conversaciones entre grupos, eh, sin mencionar a Dios, sin mencionar su palabra, sin mencionar a su Hijo Jesucristo, sin mencionar la palabra pecado y sin mencionar a Satanás. Simplemente hablan de la vida por lo que ven y se olvidan del aspecto espiritual y de la guerra espiritual que hay. Hay un elemento espiritual del ser humano. Ignorarlo y tratar de atender solo sus aspectos de salud emocional y mental y física, sin considerar esa parte espiritual, va a privarlo de algo que es bien fundamental para ayudarlo, ¿verdad? Porque creo que la intención es que la persona mejore. Pero sin salvación, si la persona no se ha reconciliado con Dios, todo será un intento, una tal vez buena intención, pero no alcanzará lo que Dios quiere que alcance para ser un nuevo hombre, como dice la Escritura, que está haciendo Dios ahora por medio de su Hijo y el cuerpo de Cristo, un nuevo hombre. Y como dice la palabra también en Colosenses, que en el Señor estamos completos. Romanos, el capítulo 1, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 16. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y para creer es obvio que hay que tener fe, ¿cierto? Uno va pegadito del otro. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque ahora no hay esas distinciones, no hay niño bonito, no es Jehová tratando solamente con Israel y están fuera los gentiles. El Señor en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, está, si lo vemos como un juego de baloncesto, jugando hombre a hombre, un individuo a la vez, una persona a la vez. No hay esa pared que había intermedia de separación que Pablo bien menciona en Efesios. Ahora Dios está haciendo algo muy especial, muy particular. Hay que notar que esa distinción, trazar la escritura de esa manera ayuda mucho a comprender mucho de lo que Dios está haciendo, lo que ha hecho en el pasado y lo que va a hacer en el futuro. Pero no muchas personas y muchas congregaciones o denominaciones estudian la palabra de esa forma. Dice el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un estándar de vida del creyente vivir a base de fe. Vuelvo y reitero, enfatizo y puntualizo. No es una fe ciega, no es a lo loco, hace toda la lógica. Es un culto racional el que tenemos en base a la evidencia que hay de la creación, en base a lo que vemos en nosotros mismos como seres humanos y nuestras complejidades y preguntas profundas que nos hacemos, pero en base a la escritura, a la palabra de Dios, nuestro creador, entonces, al llegar su luz, la luz del Evangelio, la luz a través de su Hijo Jesucristo, ahora vamos entendiendo muchas cosas. Y lo creemos por fe. Dios es real, Dios no miente, Dios es fiel y hace todo el sentido creerle y vivir por Él y para Él. Porque lo que queda como opción es nada, no esperanza, no destino, las cosas se salen completamente en un caos mental y emocional, porque entonces, como hablaba yo recientemente con unas personas, si quitamos a Dios de la ecuación y quitamos su palabra de la ecuación, entonces, ¿cómo un ser humano va a descifrar o tratar de entender el concepto como lo es el amor? Todo el mundo va a tener su opinión del amor. Inclusive hay gente que mata por amor.
Te he escuchado de esa frase, ¿verdad? Amores que matan. Y a ellos les hace sentido, pero no hace sentido. Porque hay algo en uno, que es otra evidencia de que Dios creó a uno, de que inclusive hasta las personas que son tan desordenadas en sus vidas y no creen en nada, ven cosas alrededor suyos que consideran que son injustas, o que le causan tristeza, o que le causan alegría, o que les impresionan. Por ejemplo, cuando nace uno de sus hijos, pero no ven a Dios ahí. Ellos dicen, wow, qué niño más hermoso tenemos. Wow, qué lindo nos quedó. Pero hay algo en ellos, algo que los impacta a nivel mental y emocional, espiritual, que dicen, wow, qué impresionante. Y ven un atardecer o un amanecer, o van a un funeral y se entristecen profundamente y empiezan a considerar su propia limitación y mortalidad, y tratan de dar respuesta a eso a base de filosofía, tal vez de filósofos famosos, griegos, psicólogos. Y no tengo nada en contra de los psicólogos, que nadie me malinterprete. Lo que pasa es que tenemos que ver las cosas como Dios las presenta. El no ver las cosas como Dios las presenta y no creerle a Dios nos ha traído donde estamos en este caos. Esto está caótico, esto está terrible. Hay mucha violencia, hay mucho desamor, hay falta de fe, hay desesperanza, hay frustración, hay indignación, hay odio, hay rencor, hay envidia, avaricia y tantas cosas negativas que se manifiestan, que son evidentes, que alimentan los noticiarios, que llenan, y vuelvo a mencionar, siempre bajo una luz no negativa, pero quiero que quede claro, las oficinas de psicólogos y de psiquiatras están llenas de personas que tienen muchas complejidades, pero ¿dónde está el elemento Dios? Como yo digo, el elemento Dios en toda esta ecuación. Y el psicólogo y la psicóloga le habla de eso, algunos sí lo hacen, y los hay que son cristianos, pero otros no, otros son puramente científicos. Y de inmediato corren y le dicen, te voy a dar una receta y te vas a tomar esta pastilla por tanto tiempo. Hay quien lo necesita, hay quien ha llegado a tener una necesidad de ayuda clínica, a nivel clínico. Pero como he mencionado en otras ocasiones, creo que no todo el mundo tiene que llegar a eso. Pero si nos descuidamos, el riesgo de tomar una pastilla, y voy a hacer otra vez, yo estoy hablando de estos asuntos de que yo no soy médico, no soy doctor, no he estudiado eso, sí he estudiado consejería pastoral, estudio la palabra de Dios, he hablado con muchas personas que tienen muchos retos en sus vidas y uno va haciendo análisis y uno va agarrando cosas en el camino porque uno no sabe tampoco lo que le vaya a pasar a uno mismo. El riesgo de tomar pastillas es que puede que te funcione. Y como he visto muchas personas me dicen, yo sin esto no puedo vivir. Yo sin esto no puedo seguir adelante. Yo necesito esto, que no lo tenían, que no nacieron con eso. Pero en un momento dado se insertó eso en sus vidas, le parece bien, y una vez vi una persona en un consultorio médico, una persona que yo conozco, creyente, pero estaba en un estado de crisis, prácticamente exigiendo a las empleadas allí que le dieran su receta, porque necesitaba la receta de tal cosa, porque sin eso, y yo le dije, pero acuérdate de tener fe y confianza en el Señor, ¿verdad? Uno a veces tiene que ser un poquito más empático y comprensivo. Pero la persona estaba tan desesperada que lo único que quería en ese momento era que le dieran la dichosa receta para ir a comprar el medicamento, porque sin eso ya no puede vivir. Y en parte eso me dio a mí cierta lástima. Y vuelvo y reitero, hay personas que lo necesitan y los ayudan, pero espero que sea simplemente un remedio temporero y aspiren a que realmente puedan ser restaurados y reparados completamente y no tengan que depender de esas cosas. Que nuestras vidas las pongamos en manos de Dios, que es un especialista en transformar vidas, en darnos esperanza, en fortalecernos. No estamos exentos, ni siquiera los creyentes, de pasar malos ratos, eventos fuertes, súbitos en nuestras vidas. Y hay recursos que el Señor ha permitido que existan a nuestro alrededor, como lo es la ciencia médica. Pero está Él, está Dios, está su palabra, está su realidad, su amor, su paciencia para con nosotros, su Santo Espíritu y su palabra para ayudarnos en todos estos asuntos tan duros de un mundo que se va resquebrajando,
que va en caída libre y el Señor está presentando salvación por medio de su Hijo Jesucristo hasta que todas las cosas sean, se culmine y se cumpla cabalmente y totalmente la voluntad de Dios que se ha propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Pero seguimos. El versículo 17 dice, mas el justo por la fe, que es el tema que estamos tocando, vivirá. Ahora dice el 18 en adelante y presta atención, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Él. Y el ser humano, en vez de ir hacia la luz, va hacia la oscuridad, le atrae la oscuridad, se mueve en ella. El mismo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me siga, no andará en tinieblas, pero lo dice ahí mismo, un poquito más adelante o alrededor de esos textos, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero está, si no me equivoco, en Juan, el capítulo 3, por ahí, donde, y lo voy a buscar, lo voy a escribir para que lo tengas y lo busques en los puntos de referencia que yo doy durante los estudios, que los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Y no en balde estamos como estamos. Y no en balde los sistemas humanos son tan imperfectos. Gente imperfecta estableciendo leyes imperfectas para gente imperfecta, por ende los resultados serán bastante imperfectos. Una probabilidad de fallar de casi un 100%. Algunas cosas salen bien, pero la mayoría, los resultados nos están diciendo unas cosas. Las estadísticas nos muestran una serie de realidades en todo ámbito del quehacer humano a nivel familiar, matrimonial, crianza de hijos, economía, política, los niveles de criminalidad, de conductas, desde niños hasta personas ancianas. Es interesante lo que está sucediendo, pero hay que meditar en estas cosas porque la verdad nos hará libres, dice el Señor. La verdad de Él nos hace libres del pecado. Pero la verdad de saber las cosas tal y como son, como Él nos las presenta, con la sabiduría que nos da a través de su palabra y su Santo Espíritu, es mejor saber las cosas y aceptarlas tal y como son. Y entonces planificamos nuestras vidas, observamos nuestra cosmovisión de vida, está basada en realidades y no en supuestos, y vuelvo y tengo que mencionar esto. Me da mucha lástima y pena con las personas que dicen, no me hables de estas cosas, no pienses en eso, no me hablen cosas negativas, háblame más que cosas positivas. Pero cuando uno habla cosas positivas es de las palabras, pero tampoco quieren eso. Cosas positivas, pensamientos positivos, actitudes positivas, positivismo, charlas motivacionales, porque la gente quiere que le suban el ánimo y quieren ver un panorama más favorable para sus vidas, porque lo que ven les choca, pero no aceptan la realidad. Y las cosas son como dice una persona en la radio, y no como la gente se imagina. Las cosas son como son. En inglés dicen, it is what it is. Las cosas son como son. Pero el Señor nos está mostrando la verdad de Él, que contrasta con la verdad que quiere presentar el mundo, que muchas veces es una verdad tergiversada, mutada, adulterada, porque el enemigo está metido en ese asunto. Que no se nos olvide la guerra espiritual tan fuerte que está sucediendo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está ahí abiertamente, Dios no se ha escondido. No es difícil saber que Dios es real, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, lo dice la palabra. Por más que traten de hacerse los desentendidos, de meter la cabeza en un hoyo como un avestruz, ¿verdad? Eso es una frase que se utiliza, yo no sé por qué el avestruz hace eso, tendrá sus razones, pero lo utilizan como aquella persona que quiere enajenarse, que quiere ser tan autónomo de la realidad, que crea, ahora voy a utilizar un término que se está usando mucho en películas y
y en historias de superhéroes y todo el multiverso. Muchos universos, ¿verdad? Que no tan solo es esta realidad, sino que tal vez hay uno de mí en otro sitio viviendo otra vida diferente a esta. Son cosas que la gente inventa, como también la reencarnación, no la resurrección, la reencarnación. A la gente le fascinan esos temas. ¿Por qué? Porque ahí ven una esperanza de algo distinto a lo que ven. Cuando salió la película Avatar, la película original, fue tan impactante sus efectos, eso es tecnología de generación de computación, de imágenes por computadora, y los colores, y haber creado, James Cameron, el director James Cameron, preparó todo este mundo fantástico, como también lo es Star Wars, pero en el caso de Avatar, este planeta con estas criaturas, que hubo gente, busque, porque esa noticia está por ahí, eso ya pasó hace unos años, pero hubo gente que hasta se deprimió, no porque la película los deprimió, porque fuera una película deprimente. Se frustraron tanto porque quisieran un mundo como ese y no como el que están viviendo. Tú dirás, no, tú estás exagerando, yo no me estoy inventando esto, búsquelo porque eso salió. Cómo estas personas se deprimieron porque lo que ven, pero entonces, ok, identifican algo que no está bien, pero la pregunta es, ¿verdad? Si yo fuera una persona que estoy dándole seguimiento y estoy ministrando y estoy aconsejando, estoy escuchando, pendiente y teniendo empatía, yo le diría, ¿y qué has hecho al respecto? ¿Qué has hecho o qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan para que tu panorama de vida, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, todo sea distinto a lo que tienes ahora, que te está frustrando, indignando, deprimiendo, creando ansiedad? ¿Qué has hecho? Y así uno va indagando. Entonces uno le habla de la fe. Y aquí uno tiene que tener un poquito de cuidado, porque en la jerga de iglesia, en el lenguaje de iglesia, nosotros tenemos la costumbre de decir inmediatamente, pero tú vas a la iglesia. Y no nos estamos dando cuenta, sin querer, de que estamos prácticamente poniendo que el asistir a un lugar, le dicen templo, o lugar de adoración, o iglesia, es como si fuera la suma total de todas las cosas. La solución de lo que tú necesitas es ir a la iglesia. Lo que la persona necesita es una reconciliación con Dios. Lo que necesita es salvación. Lo que necesita es reconectarse, por decirlo de un término, ¿verdad?, contemporáneo, con la fuente de vida para que tenga luz en su vida, entendimiento, un cambio de panorama de lo que es una ilusión, un espejismo tal vez, o tal vez un evento negativo, traumático, y presentarle la luz de la verdad, del amor, de la paciencia que Dios le quiere presentar por medio de su Hijo Jesucristo. Y las historias de personas que sus vidas estaban hechas pedazos y ahora tienen sentido, identidad, propósito, destino, son millones de vidas que pueden dar fe que su panorama cambió, su llamada realidad cambió a la verdad cuando recibieron a Cristo y creyeron en Cristo como su único y suficiente Salvador, de que Él murió en la cruz por nuestros pecados, porque somos pecadores. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, porque la pregunta que también se cae de la mata es, ¿y entonces por qué Dios envió a su único Hijo a la tierra? ¿Por qué nació? ¿Por qué ministró? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? Esas preguntas no pueden quedarse sin respuesta, porque ahí está el todo de nosotros. La definición nuestra está bien clara cuando sabemos la verdad, y entonces la verdad nos hace libres. Amén. Proseguimos con el capítulo 1 de Romanos, y no hemos dejado fuera el tema de la fe, porque entonces la pregunta también de seguimiento es, ¿tienes fe? ¿Fe en qué? ¿O fe en quién? Y la respuesta dirá mucho sobre ti y sobre mí. Dice,
El versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, o sea, saben de Él, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Prácticamente lo que está diciendo es que la humanidad se hace ignorante voluntariamente, intencionalmente, teniendo toda la evidencia de Dios. Es mejor no pensar en Dios, no considerar a Dios, ni su palabra. Nosotros queremos ser nosotros. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? El enemigo le dijo, con que Dios os dijo. Y les dijo para que sean como Dios. Y todavía esa estrategia de divide y conquista se utiliza porque ha sido muy exitosa para el enemigo, que tiene a la gente ciega, que les presenta multiversos, múltiples verdades. Pero la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Eres el verbo de Dios, la palabra de Dios. La salvación de Dios es Jesucristo nuestro Señor. Pero la humanidad, eso es un concepto demasiado grande, no puede ser absoluto. Hay más puertas. No puede haber una sola puerta. Y Él dijo que eres la puerta. Tiene que haber más de un camino. Y Él dijo, yo soy el camino. Es que hay más de una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y no se quedó a esperar a que el Señor le contestara. La tenía de frente, no la podía ver. Los fariseos tenían de frente la respuesta a las profecías que se habían dado sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento, no lo veían. Hay una frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí dice, profesando ser sabios. Y que mucha gente queda admirado de la sabiduría de gente. Y me gusta fulano de tal, y los filósofos aquellos griegos, y yo leo los libros de fulano de tal, y el autor tal, y el doctor tal, y la doctora tal, y se llenan y le dicen a otros, mira, yo tengo esta lectura, yo tengo en mi biblioteca los libros de fulano y sutano, y la Biblia la tienes. Y qué fácil nosotros ponemos nuestra fe en lo incierto. No en balde hace mucho sentido y lógica cuando el Señor dice, un ciego que guía a otro ciego, los dos van a caer en el hueco juntos, y lo estoy parafraseando. Pero hace todo el sentido. La gente dice, a mí me gusta seguir a fulano de tal, porque ahora se usa mucho el término, yo sigo a, ¿verdad? Por las redes sociales, y yo estoy en la cuenta de fulano, y todo lo que escriben me encanta, porque me gusta lo que dice, y qué sé yo qué. Cuidado, pregúntate, ¿pero a quién sigue esa persona? Muchos de estos llamados ídolos, ya sean celebridades artísticas, deportivas, políticas, catedráticos, entre otros, la gente no ha hecho la asignación de saber a quién ellos mismos siguen. Y esas personas, no sé si ellos mismos se hacen la pregunta, ok, fulano de tal, yo lo sigo, y fulano de tal seguía a fulano de tal. Ahora, en la escritura, Pablo le dice a Timoteo, o sea, lo que viste y aprendiste de mí, o sea, haz esto. Ok. También él dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahí está la clave de ese texto. También él dice, sed imitadores de Dios. Si vas a imitar a alguien, imita a Dios. Pero para imitar a Dios tienen que conocer a Dios, por eso está su palabra. Si vamos a seguir un modelaje, si vamos a poner nuestra fe en algo, que sea en alguien, y que ese alguien sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su palabra, porque ahí nos vamos a la segura de que estamos en la verdad. Y lo que no entendamos, que son muchas cosas que no entendemos de la Escritura, le pedimos sabiduría al Señor. Y Él, amorosa y pacientemente, va trabajando contigo y conmigo, moldeando nuestro carácter, nuestra vida, una más parecida a la de Cristo su Hijo. Menos nosotros, más Él. Seguro que Él está muy pendiente de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. El Señor está invirtiendo en el espíritu. En la medida que nosotros también invertimos, vamos a invertir en el tiempo del estudio de la palabra, en la oración, en congregarnos, en alabar el nombre del Señor. No podemos ser cristianos de ratos.
Bueno, yo soy creyente cuando estoy en la iglesia, pero cuando estoy entre mis amistades, bueno, eso es otra cosa. O yo soy creyente cuando estoy en una actividad de la iglesia, pero cuando estoy con mi familia, bueno, ya son otros $20. No, tiene que haber una consistencia. ¿Por qué? Piensa, al final del día, ¿hacia quién vamos? Vamos hacia el Señor. ¿En dónde vamos a estar de momento de pie nosotros en un punto dado? Frente al bema de Cristo, frente al tribunal de Cristo, para dar cuenta de sí de nuestra fidelidad con el Señor. Vuelvo y aclaro, no es un juicio condenatorio, no es para perder la salvación, sino, bueno, y porque está escrito precisamente en Romanos, si no me equivoco, el capítulo 14, ya que lo estoy mencionando. En Primera de Corintios también lo dice, ¿verdad? Pero en Romanos capítulo 14, si mal no recuerdo, muy bien. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, o sea, el bema de Cristo. Porque escrito está, dice el versículo 11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, importante, de manera que cada uno de nosotros, cuando dice nosotros, Pablo se está incluyendo y Pablo es creyente, miembro del cuerpo de Cristo y es el apóstol de la iglesia cuerpo de Cristo, así que las palabras significan algo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuántas veces tú has escuchado esto en un noticiario? O que la gente lo converse. La gente vive ignorando estas cosas y pagará un alto precio por ignorar. No porque Dios no se ha revelado a la gente. Dios es muy obvio. Cuando se miran ellos mismos y dicen, ¿de dónde yo salí? Cuando miran la creación, qué tremendo accidente, la madre naturaleza. Ay, ay, ay. El Señor de verdad que es muy bueno, muy bueno. Muy bien. El versículo 23, regreso a Romanos capítulo 1. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay una tendencia del ser humano a ser ídolos, ¿verdad? Y estatuas y rendirle pleitesía. La gente tiene figuritas en sus casas y las trata con mucho cariño y las protege. Mire, no hagas eso. Y yo, ponme eso ahí, yo tengo que ver eso todo el tiempo. Pero no, ignora lo que dice la Escritura con relación a estas cosas de los ídolos. Ahora, mira lo que sucede. Y te dije también para aquellos que estudian comportamiento humano, psicólogos, psiquiatras, entre otros, consejeros, escuchen esto. Versículo 24, Romanos 1. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los suelta. Lo hemos mencionado en el pasado estos versículos. Los deja ir. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Porque ahí emana todo de ese corazón, de esa alma, de ese pensamiento corrupto y se convierte en una acción o en un pensamiento pecaminoso que puede eventualmente convertirse en una acción pecaminosa. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuchen, ya que cambiaron la verdad de Dios, que todo el tiempo la verdad está en Dios y Él es la verdad. La cambiaron, verás, chinas por botellas, dice una frase pueblerina. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En vez de la verdad, prefieren la mentira, lo falso, lo oculto, lo diabólico, lo demoníaco, lo de las tinieblas. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, o sea, debido a, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Escuchen, lo estás leyendo.
Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto no se discute en la televisión, en los documentales, en los institutos de alta educación, que son seculares. Esto no se toca, porque no es políticamente correcto y es motivo de discordia y vamos a llevarnos bien, pero es que es la verdad de Dios. El hecho de tratar de tapar la verdad de Dios, de rechazar su realidad, su verdad, su poder, su ley moral perfecta, sus planes, y de nosotros creernos lo que no somos, ha traído a la humanidad donde se encuentra en este momento. Los psicólogos no saben qué hacer, los psiquiatras no saben qué hacer, la policía no sabe qué hacer con el comportamiento de la gente, los jueces están con tantos casos que no saben qué hacer, las cárceles se llenan de tanta gente que tienen que empezar a dejar salir gente y empezar a reinterpretar ciertos... las leyes las van ajustando de cierta manera para no llenar las cárceles de cualquier cosa. Tienen que ser ciertos actos criminales, vandálicos, violaciones de la ley, que caigan dentro de cierto renglón para que entonces sí tengas que ir a la cárcel. Pero ya no se va a la cárcel por tantas cosas como era antes. ¿Por qué? Porque la cárcel está demasiado llena. Y eso está trayendo un disloque también dentro del sistema, ¿verdad?, correccional, penitenciario. Miren cómo no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, pero se tiene fe en tantas cosas, pero no se tiene fe en Dios. No se le cree a Dios. Y se está pagando un alto precio y lo que falta, ¿sabe? Porque esto no va a mejorar. No soy pesimista. Somos realistas de la palabra de Dios. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo consideraron, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si no quieren luz, si no quieren la verdad, la alternativa es las tinieblas. Tengan tinieblas. Y miren cómo están las cosas. Ven como si uno se mete a la escritura y uno mira el mundo o se mete a la palabra y de momento ve el noticiario de la tarde, dice, con razón, Dios dijo la verdad. Pero Dios quiere salvarnos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el Salvador. Y las vidas cambian. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ves? Es que todo hace un sentido cristocéntrico y bíblico tan maravilloso, tan extraordinario, que hay que darle alabanzas al Señor por siempre, por estas verdades. Por fe le creemos y no una fe ciega. Es que hace todo el sentido ahora. Porque la luz deja ver las cosas como son. Las tinieblas ocultan las cosas y lo más que se puede hacer es tantear. Y a mí me parece que esto es, a mí me parece, nunca está seguro. Pero cuando la luz entra a un lugar oscuro, ahora veo los detalles, ahora veo dónde están los obstáculos, ahora veo dónde están las áreas de peligro. Ahora veo también lo que es bueno que no podía ver, ahora lo veo. Versículo 29 en adelante, para terminar, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Si alguien cree que Dios no sabe lo que está pasando, que lea esto. Él sabe exactamente lo que está pasando y desde cuándo viene pasando. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Esto no son los titulares de los periódicos. Es lo que está pasando porque el pecado entró y dañó todo. Desobedientes a los padres.
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, porque saben, han escuchado hablar de Dios, de su carácter, y que han escuchado hablar alguna vez el término infierno, han escuchado el término lago de fuego, han escuchado el término trono blanco, ira de Dios, castigo de Dios, tormento. Lo han escuchado, pero voluntariamente prefieren la mentira, ignorar a Dios, rechazarle, causa y efecto, acción y reacción. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican y aplauden. Y aplauden. Y qué bueno, y estamos todos de acuerdo. Ahora, al momento de preparar este episodio, hay campañas políticas llevándose a cabo, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como en Puerto Rico y en otras áreas del mundo se van llevando, donde se puedan llevar eventos electorales, donde la gente puede votar. Y los discursos, los políticos dicen cada cosa y obviamente hay que decir cosas para ganar adeptos, para que voten por ellos o por ellas. Y cuando se tocan ciertos temas, digamos como el tema del aborto, no defendiendo la vida de una criatura, sino los que mueven esa idea hacia adelante de abortar, realmente pone a pensar a uno cuando uno ve tanta gente aplaudiendo detrás de estas personas, como si estuvieran diciendo la gran cosa de los que algunos han llamado infanticidio. Y ellos aplauden. Los que los dejaron nacer y vivir, y tener su vida, y casarse, y ver un amanecer, un atardecer, y probar un helado, ir a la playa, y llorar y reír, de momento ellos se ven con todo este poder y autoridad de decirle a una criatura que viene, tú no vas a nacer. Y la gente aplaude. No podemos hacer más nada por las drogas, vamos a tener que dejar que la gente consuma drogas y de una vez vamos a cobrar ahí unos impuestos y unos aranceles y lo que sea que le quieran poner. Bueno, para sacarle dinero para hacer carreteras y escuelas y todo. Qué irónico, ¿ah? Y se reinterpreta la verdad. La definición de matrimonio cambió. Los géneros, todo el mundo pensaba que era hombre y mujer y ahora de momento hay una confusión enorme. El ser humano no sabe. Perdió su rumbo. Es que si tú no tienes un GPS espiritual y moral, cualquier camino que escoja está bien. Si está buscando llegar a un destino, que no se preocupe, ya llegó donde iba a llegar, porque no hay más nada. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante Dios? ¿Por qué es importante su palabra? ¿Por qué Él ha hecho tanto para que los seres humanos le conozcan y se queden con Él? ¿Por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo inocente a morir por los culpables. Por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Y qué significa si yo decido creer en Él? ¿Y qué puede pasar si yo lo rechazo? Todo eso es importante de pensarlo y tomar una acción al respecto, no simplemente quedarse mirando. Porque hay mucha gente que se queda contemplando ideas, preguntas, dudas, pareceres, opiniones, inquietudes, corazonadas, como le quieran llamar. Algo de la conciencia, como quieran. Pero no hacen nada al respecto. Se quedan cortos. Es un casi casi. Uno tiene que saber que está claro, que ha puesto su fe en Cristo y que uno es... Así empezamos esto y así lo voy a cerrar.
Si yo te pregunto para ti quién es Jesucristo, ¿cuál sería tu respuesta? Mi respuesta es, Él es mi Señor y mi Salvador. Murió por mí en la cruz, por mis pecados, tomó mi lugar que me correspondía a mí de recibir todo ese castigo de Dios, lo recibió en Él por amor a mí, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo es quien es, el Hijo de Dios, el Salvador nuestro. Gloria sean dadas a Él por siempre y gracias a Dios por su gracia y por su misericordia, porque nos ofreció algo que nosotros no merecemos. Y nos ofreció salvación y reconciliación. Ahora yo puedo decir por la palabra que Dios es mi Padre eterno. Y todo por fe. Por fe y creer en Cristo. Qué buen negocio. De que otro fue el que hizo la inversión y pagó y uno recibe todos los beneficios. Eso lo dijo un amigo mío que es comerciante, lo veía de esa manera. Pero realmente, si uno lo mira bien, decir, wow, yo recibo tanta bendición espiritual en Cristo por creer en Él. Rechazar este negocio es la peor decisión. Y digo esto en términos muy respetuosos, no son términos financieros y económicos, sino el enriquecimiento espiritual que tenemos por lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Bueno, hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Vamos a seguir considerando el tema de la fe. Todavía me quedan algunos versículos más que son bien importantes. Recuerda lo que dice Pablo del escudo de la fe. Por algo lo dice. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.